Mis amados hermanos, que el Dios de la paz les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por poder salir al aire. Aquí estamos nuevamente con nuestro amado hermano y siervo Jorge. Damos gracias a Dios porque hoy día también vamos a tener un tema importante, un tema de importancia. Y bueno, Dios sea bendiciendo a los que se están conectando, a aquellos que se van a conectar. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Este es su programa, Sembrando la Palabra de Dios. Así que Dios bendiga a mi amado hermano Jorge también. ¿Cómo está mi hermano René? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme nuevamente a esta oportunidad. Amén. Y ¿qué te puedo decir, hermano? Contento por el día que está hermoso. Así como podemos ver la luz del sol, la hermosura, el esplendor, así podemos disfrutar del amor de Dios. Y es importante saber qué es el amor y cómo disfrutarlo, porque la palabra involucra mucho, ¿cierto? Disfrutar, pero queremos saber qué es disfrutar. Para mí disfrutar, y yo creo que para todos, es probar, sentir, gozar. Y queremos sentir esto. Yo me siento agradecido del amor del Señor, disfrutando de cada día de Él. Y bien, pues hermano, nuevamente agradecido de Dios. Y oye, y con el problema que sucede acá en nuestra ciudad de Valdivia. Mañana ya. Mañana, miércoles, levantan la cuarentena. Si Dios así lo permite. Cierto, pensando que esta artimaña de la ciencia, del mundo, del diablo, cree que va a amedrentar al pueblo de Dios, es imposible. Muy imposible. Y gracias, pues, hermano, nuevamente por invitarme a tu canal. Amén. Bueno, referente al tema de la cuarentena, no se sabe todavía si va a ser algo permanente o no, o va a ser solamente por el tema de las compras. Y probablemente, hermano, por lo que se escucha en otros países ya de Europa, de Asia, que hay otro rebrote, Satanás siempre va a querer intimidar al pueblo de Dios, de una u otra manera. Y para nosotros creemos que la Iglesia de Cristo creemos que hay una sola solución para esta pandemia. Amén. Y es a través de los canales de televisión a nivel mundial, a través de la internet, a través de la radio, a través de la prensa, divulgar, hablar solamente de Cristo, hablar de Cristo. Y yo creo que implantando las normas, el amor de Cristo en la tierra, hermano, terminó la pandemia, el virus, la enfermedad, la muerte. ¿Qué vamos a envejecer de edad? Bien, sí, pero el amor de Cristo sobrepasa todos los virus y pandemias. Amén. Y todo lo que estamos viviendo ya estaba profetizado. El Señor ya lo había dicho. Y si hay algo claro, que hay cosas que tienen que acontecer, aunque la iglesia ore, ayune, clame y pida lo contrario, sabemos que la palabra de Dios tiene que cumplirse. Y los tiempos que estamos viviendo son principios de dolores y señales del retorno de Cristo nuevamente a la tierra, donde vendrá a implantar un gobierno de paz, un gobierno perfecto aquí en la tierra, donde se le llama el milenio. Pero sabemos que antes que suceda eso, se ha implantado su gobierno aquí en la tierra por 1000 años. Él viene primero a buscar a su iglesia, el arrebatamiento. Y para eso ya estamos a las puertas, en cualquier momento. Todas las profecías, todos los que los profetas anunciaron del retorno de Cristo en el arrebatamiento, está todo cumplido. Estamos dentro del tiempo de principio de dolores. Viene más dolor. Lo que no se vio en 2020 se va a ver en 2021. Y ya una noticia que impactó el mundo. Hay unos volcanes que están haciendo erupción. Imagínate que la tierra está clamando de dolor, del peso del pecado, y todo por culpa de nosotros, de la raza humana. Ya nuestra generación, si ahora se sufre escasez en otros países de hambre, después de más años, quién sabe, nuestras generaciones, capaz que nosotros no podamos vivir
estos sufrimientos, pero nuestras generaciones, si se acercan al Rey de Gloria, Cristo Jesús, llegan a conocer la hambruna, la miseria, el hambre, la muerte. Y va a ser, hermano, muy horrible. De manera que ahora que el amor de Cristo Jesús está latente, vivo, permanente, disfrutemos de ese amor. Amén. En él podemos acobijarnos. Amén. Así es. Le voy a ceder a usted, mi amado hermano, corazón. Referente a lo que estamos diciendo, bueno, sabemos que lo que viene es más fuerte. Sí, hermano, aprovechando este momento acá en tu canal también, mira que estamos a nupcias. Así es. Y este año, hermano, no ha sido tan bueno para nadie a nivel mundial, social, económicamente, qué decir de lo moral. Pero de salud, hermano, a nivel mundial ha sido catastrófico, destructivo. Totalmente. Y aprovechando ahora en vida a alguien de los hermanos, y aprovechando, hermano, que, como decíamos, esta Navidad no ha sido para, este año no ha sido para nadie bueno. Para nuestros hermanos, para la familia, de todo en general, a nivel mundial. Capaz que alguien tiene sus padres en vivo, familia lejos. Es el momento de aprovechar, de disfrutar el amor de Dios, de disfrutar el amor de Jesucristo, dejando el rencor, dejando la ira, dejar los problemas atrás. Si Él te ofendió, no importa, acérquese usted a reconciliarse, pedir un perdón. Que es importante esto, dejar atrás este pasado, que cada día sea de bendición. Si tienes tu padre vivo, disfrútalo tu padre en vida, saluda. Si tienes que reconciliarte con tu hermano, con tu cuñado, con alguien, así no hayas ofendido, hazlo tú, que te va a ser de bendición. Amén. No queremos aprovechar este medio para decirte, hermano, que este es un año que nos da el Señor de vida. ¿Quién sabe el mañana? No lo sabemos. Pero hay que disfrutarlo en paz, en amor. Para nosotros como cristianos, no es que el año de Navidad nos haga reconciliar o nos haga sentir mejor o haya regalos. Para nosotros los cristianos el regalo es todos los días. El amor es todos los días. Pero si en esta dicha es el momento de oportuno, de reconciliarse, de apartar los rencores, la ira, muchas veces de problemas de los hijos, de la familia, reconciliémonos, que nos va a traer bendición a nosotros, para que iniciemos otro año en paz y en armonía. Amén. Y podamos comenzar de decir que somos ahora de Cristo Jesús. Que nosotros, los cristianos, los que son cristianos en su casa, podamos transmitir a los que no lo son. Que de verdad el amor todo lo puede. Y todo lo puede. Amén. El sentido de la Navidad ha sido distorsionado por el mundo, ya que también se ha aprovechado para tomar, digamos, lugar al consumismo. Comercio. Totalmente. Entonces vemos que no es algo que a la verdad les beneficia, pero conocemos nosotros como cristianos el verdadero sentido de lo que es Navidad, que se celebra el nacimiento. Ahora por fecha sabemos que no es ahora digamos en diciembre la Navidad, no el nacimiento de Jesús, sino que vemos algo mucho más allá, que el consumismo ha llevado a mucha gente al suicidio, donde realmente no han podido pagar deudas que realmente quedaron endeudados para poder haber regalado algo.
y decir a nuestros hermanos, decir a nosotros mismos, Navidad no solamente es un regalo, el regalo ya lo tenemos, que es Cristo Jesús. Amén. Si no tienes un regalo, no te preocupes. Si no tienes para endeudarte, no lo hagas. Pero si algún hermano tiene posiciones que pueda, que le está sobrando, pero no que le está sobrando, pero algo que pueda donar, que lo haga con cariño. Porque no es el regalo el que nos va a dar alegría, sino el regalo que nos va a dar la alegría es Cristo, pero que tengamos Amén. salud, que pasemos este año con buena salud, que todos nuestros hermanos que capaz por ahí padecieron y están padeciendo de esta pandemia, que a través de la iglesia de Cristo, a través del poder de Cristo Jesús y a través de las oraciones de la iglesia de Jesucristo, intercediendo por ellos, salgan de esta pandemia, salgan de este virus y puedan caminar en victoria. Ese es el regalo maravilloso que queremos tener, hermano René, para este año. Amén. De Y hecho, para todos los años, ¿verdad? que el regalo más grande ya fue enviado a la tierra. Aleluya, amén. Sí. Tenemos que San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Que ha dado a su Hijo. Ahí está el regalo. Amén. Aunque la salvación es por gracia, es un regalo inmerecido. Por ser pecadores no lo merecíamos la salvación. Por eso somos justificados a través de Jesucristo, ya que Él tomó nuestro lugar en aquella cruz. Y bueno, el tema que vamos a tener hoy día, mi amado. Sí, qué bueno, importante. Oye, qué importante tomar un tema que hemos visto. Y capaz que esto, no capaz, se ve en todo el mundo, se ve aquí en nuestra ciudad, se ve en nuestro país, se ve en todos los países de la tierra. Hay un tema que me preocupa a mí también personalmente como cristiano, como creyente, es el estancamiento del crecimiento del desarrollo cristiano de la iglesia. Fíjate que la ciencia aumenta, la ciencia avanza y podemos ver cada día sus logros, sus desarrollos. Pero logros para bien o son logros ficticios, pero aquí me involucra a mí qué tanto logro ha tenido la iglesia en estos últimos años, qué tanto avance ha tenido la iglesia en estos últimos años. Si los científicos logran sus proyectos, sus metas, sus logros, ¿qué estamos logrando nosotros? ¿Será que la iglesia está siendo bien preparada, bien capacitada para lograr nuestro objetivo? Porque el objetivo que el Señor nos mandó en la tierra es lograr algo. Así es. Entonces queremos ver hasta ese punto, hermano René, ¿qué es lo que está deteniendo a la iglesia? ¿Por qué la iglesia no está logrando? Porque, mira, vemos nosotros por la radio, por los diarios, por la internet, por muchos medios, la ciencia avanza, la ciencia descubrió tal cosa, la ciencia descubrió tal medicina, la ciencia descubrió, ¿y por qué no salen las portadas? La iglesia descubrió tal cosa, la iglesia descubrió tal cosa. Qué importante sería. Que yo creo que para eso tiene que haber buen fundamento, buen cimiento en una congregación donde los que están adelante están desarrollando bien, están discipulando bien. Yo creo que vamos a apuntar en esta tarde al discipulado. Amén, amén. Sabemos que en el discipulado hay un maestro y un discípulo. El discípulo puede tener mejor maestro, pero si el discípulo no tiene deseo, no tiene la intención de aprender, no va a aprender aunque tenga el mejor maestro por delante. ¿Sí? También puede que esté el discípulo con deseo de crecer, de madurar, de avanzar en el evangelio, pero el maestro que tiene, el mentor que tiene, no está capacitado para transmitirle lo que necesita. Entonces, sabemos que nadie puede dar lo que no tiene. Y realmente cuando hablamos de discipulado, estamos hablando de preparación, estamos hablando de que la iglesia en sí, como cuerpo, porque la iglesia no es el rótulo, la iglesia no es el título, la iglesia no es tal denominación o tal corporación o tal concilio, no. Su iglesia es lo que Él compró con sangre. Su iglesia es todo aquel que está inscrito en el libro de la vida. Esa es su iglesia. Y bueno, la iglesia, como veíamos, está dividida en dos. Una iglesia que está buscando, una iglesia que anhela la venida del Señor, pero también una iglesia descuidada, una iglesia que está durmiendo, una iglesia que ha dejado el primer amor, una iglesia que ya no busca a Dios como lo buscaba antes. Entonces,
Como hay una iglesia despierta, también hay una iglesia que está durmiendo. Como hay una iglesia que está en alerta, también hay una iglesia descuidada. Sí, mira, fíjate que bastante lo que acaba de decir hermano, sí, nosotros como iglesia, viéndolo, a la luz de la palabra, no tenemos ni el reflejo de la iglesia primitiva, porque ellos como iglesia primitiva tenían un padre, un camino, y ellos tenían una comunicación con su padre. Nosotros hemos dejado de esa comunicación, hemos dejado lo importante que es la comunicación, la relación con el Padre, la relación con Cristo Jesús. En otras palabras, hemos dejado orar. Y ese es uno de los factores que ha detenido a la iglesia. Lo ha detenido mucho, somos nosotros mismos. Y eso mismo fue lo que Jesús le inculca a sus discípulos. Amén. Que es orar y cómo orar. Que es importante cuando hablamos de la oración, ¿qué es la oración? Qué importante. Y cómo devorar y para qué es la oración. ¿Qué provoca la oración? Entonces, cuando uno no toma el sentido, no toma realmente el peso de lo que es la oración, realmente no vas a estar en una posición de saber que es tu responsabilidad, que no es algo que yo siento, es que yo quiero, no, lo sienta o no lo sienta, hay que orar. Amén. Y Jesús fue maestro para sus discípulos, donde le inculca en el terreno mismo la oración, de tal manera que los discípulos llegaron a decirle, enséñanos a orar. Ellos se dieron cuenta que estaban flaqueando en eso y que Jesús era el modelo de imitación, de hacer lo que él hacía, y se encontraron muy inquietados, que se acercaron a él. Enséñanos a orar, porque sabían que la oración de Jesús era efectiva. Y fíjate que la palabra orar para muchos ha quedado en un lugar de olvido, ha quedado en letra. La palabra orar ha quedado en que solamente hay que doblar las rodillas para ser visto muchas veces dentro de una congregación. Y la palabra orar involucra mucho más allá. La palabra orar involucra salir de la tierra. Amén. Que a través de la palabra es salir de la tierra, es dejar nuestro cuerpo sumergido en esta tierra, dejar nuestro cuerpo y salir en el Espíritu. Que a través del Espíritu Santo nuestra oración lo va a relacionar juntamente con el Padre. ¿Qué queremos del Padre? Así, amén. Porque muchos hemos quedado en la palabra orar como que es cansancio, como que, ¡ay, qué cansancio! Y oramos como dormidos, y muchas veces sucede porque ignoramos que hay un Padre, que vamos a hablar con un Padre vivo. Y al ignorar que es un Padre vivo, entonces, esto es lo que viene, la dureza del corazón, un sueño. Como no recibimos nada, entonces no logramos nuestros objetivos. El problema es menguar, retroceder. Yo creo que la oración es lograr nuestras metas, nuestros proyectos. Los científicos logran sus proyectos a través de mucho estudio, de mucha escritura. Nosotros tenemos más que escritura, tenemos vida. Hay logros que están hechos, realizados, tan solamente para tomarlos, no con tu sacrificio ni con el mío, sino que el Señor Jesucristo ya lo dio su sacrificio. Amén, así es. O sea, en otras palabras, siervo, yo creo que el logro está hecho. Así es, sabemos que Jesús dejó las huellas. Y para mí este año, y para todos los años, para mí personalmente, mi logro ¿cuál sería? Que toda mi familia conozca a Cristo Jesús, que toda mi descendencia conozca a Cristo Jesús, que cada oración que no solamente quede en el presente, sino que pase al futuro como una semilla para que sea de bendición para la simiente que ha de venir, que nuestra oración, orar por todos los dones espirituales que hay dentro de la iglesia,
Orar por aquello que tú ni yo podemos hacerlo. Orar por los evangelistas, por los pastores, por los misioneros, por los mensajeros, por los apóstoles, aquellos que están llevando la palabra de lugar en lugar. Capaz tú tienes buena comida, en buena casa para dormir, pero lo que otros lo están haciendo por ti y por mí, están llevando sufrimiento, llevando el mensaje, el evangelio. Amén. Así es. Entender lo que es la oración es grande y es profundo. Es que subes en tu oración al trono de Dios. Y sí. Y puedes hablar con el Señor cara a cara, porque el mismo apóstol Pablo dijo que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo mediante la sangre del Cordero. Amén. Que dice que hay una libertad. Sabemos que cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rajó en dos. Eso lo sabemos, donde allí estaba el arca del pacto, al otro lado del velo. Y ese velo se rasgó, que dice que hay libre acceso a la presencia de Dios. Entonces, cuando hablamos de discipulado, estamos hablando de preparación. Estamos hablando de formación. Formación. Como discípulo de Cristo. Amén. Ahora, el base del texto que vamos a tomar, del libro de San Marcos, capítulo 16, versículo... Vamos a tomar este texto porque este texto es muy importante. No es San Marcos, es San Mateo. San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Jesús dijo estas palabras: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Bastante, ¿eh? Id. Id. Le está diciendo, id. Dice que una ordenanza. Y haced. Ese haced, ahí está hablando de formación, capacitación, entrenamiento. Y sí, porque ahí la palabra ir involucra mucho: conducir, llevar, encaminarse, entregarse. Es andar, es trasladarse, es transmitir, ir. Yo creo que aquí algo está deteniendo a la iglesia. Y podemos detectarlo a través de la Escritura, a través de los ojos de Dios, que a través de sus ojos, que son la Escritura, nos puede revelarlo. Y podemos verlo, porque en nuestro tiempo, en este siglo, en nuestros días de hoy y en todo el mundo se ve, hay mucho estancamiento del crecimiento del desarrollo de la iglesia. Hay un estancamiento total. Ya no se ve como en el tiempo de antes la revolución de la iglesia primitiva. ¿Quién no quería sentirse ser hijo de Dios? Al parecer parece que la palabra no está dando efecto. Y capaz que la palabra no está dando efecto porque no es la palabra verdadera que tenemos que usar. Porque la palabra verdadera de los discípulos tenía efecto. Creaban revolución, dimensión, distancia, vida. Y creo que si la palabra dice id y hacer discípulos, está encomendando una misión, no solamente a los 5 ministerios. Hay dos puntos importantes ahí, ¿eh? ¿Sí? Para recalcar y poder allí escudriñar y explicarlo. El id y hacer. Dos cosas distintas. Dos cosas distintas que hay que ponerlo por obra. Porque nosotros en la iglesia, digo en la iglesia porque también soy miembro de la iglesia, al igual que usted y que ustedes. El problema de hoy en día es que la escritura ha quedado dentro de las personas, dentro de los congregantes, ha quedado como un logo, como una estampa en la mente, y no ha llegado al corazón, no se ha hecho realidad.
Muchos dirán, pero ¿qué es lo que está hablando este tipo o este hombre que está hablando? Sí, porque nosotros como discípulos, a nosotros nos cayó la buena semilla. Y si nosotros somos esa buena semilla, es porque somos buena tierra. Y si somos buena tierra, entonces porque esta semilla germinó, dio fruto. Yo creo que aquí hay algo que está deteniendo a la iglesia. ¿Sabe cuál es, hermano? Muchos aspectos. Uno, ha dejado de relacionarse con Dios. Antes, digo antes porque antes, y eso depende de uno cómo se ha formado, depende de uno cómo los que están adelante lo formaron, los instruyeron, los capacitaron. Así es. Antes era nuestros hermanos mayores, ¿cómo nos enseñaron? ¿Cómo fue que el Señor Jesús nos enseñó a nuestros hermanos apóstoles? Y tenemos que aprender del fundamento de ellos. El Señor se relacionaba siempre en la oración con su Padre. Y el Señor enseñó a los apóstoles a relacionarse con Jesús. Ahora, nosotros tenemos que a través de la oración relacionarnos con Él. De tener de costumbre, de formarnos de todos los días, de tener esa comunicación. Porque si decimos que somos padres, se supone que conocemos de cerca al Padre, conversamos con Él, comemos con Él, vivimos con Él, tenemos la misma costumbre de Él. Y parece que aquí nosotros hemos retrocedido atrás en la oración. Eso habla de relación. Relación. Porque a través de la oración tú alcanzas relación. Y Sí. de tener una relación te lleva a una comunión. Ya está hablando de algo más íntimo, algo más privado. Y sí, porque a través de la oración nosotros podemos, solamente a través de la oración es la relación que vamos a tener directa con Él. A través de la relación con Él vamos a tener nuestros logros, nuestras metas, nuestros proyectos, todo lo que queremos que se realice en nosotros es a través de la oración. La gente, el pueblo, ha olvidado de tener en cuenta estos puntos importantes. Ahora, porque cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿cierto? Id y haced discípulos. Dice que Él preparó a estos discípulos, ahora ellos tenían la tarea de discipular a otros. Amén, ¿cierto? Sí. Impartir lo que ellos tenían. Impartir. Enseñar. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Qué precioso mensaje del Señor. Impartir lo que ha enseñado y lo que ha guardado. O sea que nosotros le hemos guardado. En este tiempo parece que se ha quedado guardado en nosotros y no lo estamos impartiendo. No lo estamos a hacer conocer, porque el discípulo hace conocer. Así es, amén. Pero apunto a esto. Aquí se debe también a los formadores, claro, a los instructores. Así es, como tú dijiste hace rato, si el instructor no es el que solamente instruye, el instructor es el que lleva a terreno. Amén. Sí, tienen que llevarnos al terreno. Es como estar en el ejército los primeros meses. Los primeros meses el instructor, después del instructor ya comienza a tener su comando de instrucción, de preparamiento. En esta cosa es lo mismo de las cosas espirituales. Así es. Que nuestros líderes, los que están adelante, no solamente tienen que prepararnos, sino sacarnos a terreno con ellos mismos. Para ver qué tanto pudo desarrollar ese líder en ese discípulo. Todo trabajo tiene que tener un resultado. Amén, sí. Entonces, aquí Jesús está diciendo que ellos tenían que discipular. En otras palabras, enseñar lo que ellos ya habían sido enseñados. Entregar lo que ellos ya habían recibido de parte del Maestro, las enseñanzas, que guarden todas las cosas que yo he mandado. Habla de mandamientos, de ordenanza, y eso requiere obediencia. Y entonces, eso es un edicto, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que el discípulo se caracteriza por obediente.
Amén. ¿Y Porque cómo saber que es discípulo? Hubo un discípulo en Hechos capítulo 9, cuando el Señor se le aparece a Saulo de Tarso. Pero ¿qué pasó? Que Jesús se le revela a Ananías. Era un discípulo en Damasco. Obedeció lo que el Señor le mandó a hacer. Entonces, vemos que el discípulo tiene que ser obediente. Amén. Primero, porque podemos tener la palabra, podemos tener las ordenanzas, podemos ministrarla, enseñarla, implantarla, pero si yo no soy obediente, mi trabajo va a ser en vano. Bastante. En eso, lo que está aún todavía estancado. Estamos estancados. No estamos trabajando como discípulos. La palabra de Dios como que no ha germinado en nuestras vidas como discípulos, porque los discípulos de aquel entonces, ellos salían. Y aquí hay algo, queremos enseñar y no ser enseñados. El grave error. El discípulo también tiene que ser enseñado y escuchar. Porque he visto yo muchas veces casos, y iniciando a los líderes, a los pastores, ellos dan prédica, enseñanza para la congregación. ¿Y quién le da enseñanza a ellos? A ellos no les gusta que les llame la atención. No les gusta que le predique, y es bueno. Algunos, no todos. No todos, obviamente que no todos. Dios bendiga a aquellos hombres de Dios que están trabajando para el reino, para Él. Porque nuestra misión de nosotros es un logro que cada año, si mi congregación tiene 20 congregantes, por ejemplo, un decir, que ponernos una meta de un plan de trabajo unánimes, en relación unánime con Cristo Jesús en su espíritu. Si tengo 20, quiero pasar este año, quiero pasar no con 20. Me propongo a través del Espíritu a disponerme hacia Él para al servicio de su trabajo de la misión de discipulado. 20, quiero pasar este año con 40. Y si fuera más, para poblar el reino de los salvados. Hay otro error también dentro de este tema, el discipulado, que muchos quieren cantidad, pero no calidad. Porque ¿de qué serviría tener 20 y cuando 5 están siendo formados de esos 20? Entonces, muchas veces queremos cantidad, queremos tener nuestras iglesias llenas, pero ¿cuántos realmente están discipulados? ¿Cuántos están formados? ¿Cuántos están firmes en lo que han creído? La doctrina de la palabra, que no cualquier cosa los va a doblar, que no cualquier doctrina ya los va a hacer pensar diferente y dudar de la base de la palabra. Sí, fíjate que para mí el discipulado apunta mucho. ¿Se ha dado cuenta usted, hermano René, cuando llega el circo? Cada cierto tiempo llega el circo acá a nuestra ciudad, Valdivia. Ellos por tradición, por su plan de trabajo, toman un vehículo con sus parlantes y lo hacen conocer en toda la ciudad. Sí. Y no contento con eso, van de casa en casa. Y no contento de casa en casa, toman avioneta en el aire para hacer anunciar. Exactamente. Y no contento con eso, toman las radios. Distribuyen su aviso. Tienen un plan de trabajo bien estructurado, bien diseñado, con una meta de alcanzar que todos oigan que llegó el circo de los payasos. Sí. En nuestro caso tenemos más que eso. Fíjate que esa meta, esos logros también se sacaron de la Escritura. Toda base ha sido a través de la Escritura. Los discípulos, porque nosotros como discípulos hemos quedado que la iglesia es una congregación donde cantan, oran y amén, y cada uno a su casa. Eso se llama iglesia de egoístas, congregación de egoísta o de egoísmo, porque los líderes no forman así, los instructores que están adelante no forman así un discípulo. No, el discípulo
sale con su instructor o su líder sale con su discípulo para capacitarlos en terreno, Amén. para Sí. ver qué tanto se han desarrollado, qué tanto han crecido, qué tanta madurez tienen, qué tanta habilidad tienen, qué tanto desarrollo espiritual han tenido durante ese tiempo de preparación, de discipulado, que lo van a mostrar en el terreno. Porque, y fíjate que si hacemos un censo en nuestra ciudad, más avanzado, mira, que hasta la Iglesia Católica, tomándola ellos con el respeto, ¿cierto? De su doctrina para ellos, yo respeto lo que es de Cristo Jesús, ¿sí? Pero mira, hasta ellos han ganado terreno siendo caritativos. Mucho más en estas fiestas navideñas se preparan ellos. Equivocadamente también, ¿cierto? Para ellos, porque piensan de que por los muchos regalos o por ser moralistas, soy salvo y voy al reino de Dios. Un gran error. Oh, por supuesto. Y hoy nosotros como iglesia estamos cayendo en lo mismo. Solamente cuando viene un terremoto o algo fuerte nos tenemos que reconciliar. Y el reconciliarse es primeramente con Cristo. Y si yo estoy reconciliado con Cristo, me va a engendrar el espíritu temor en mi corazón para no faltar a mi hermano, a mi hermana, para no Amén. pecar contra él, sino que cada día hacer las cosas mejores como para Dios, no como para la iglesia. Porque la iglesia, si no está el Señor ahí, es ciega. Tiene que haber los ojos del Señor para tener el caminar del Señor. Amén. Y eso lleva a una relación. Una relación. Porque al tener una relación con Dios, eso se vuelve en comunión con Dios y lo de Dios se te va a pegar. Amén. Contagia. Se te va a pegar. Contagia. Entonces, vemos que el discipulado lleva a ser testigo de Cristo. Amén. A ser un testigo del Señor, más que ser un miembro de la iglesia, más que estar anotado en el libro de miembro, hay que estar anotado arriba en el libro de la vida. Entonces, si vamos viendo y analizando este tema, vamos a ir viendo que hay prioridades que están puestas aquí en la tierra que no tienen nada que ver con la verdad de la palabra. Nada que ver. Porque mi importancia no puede ser el libro de miembros, que es necesario porque estamos registrados en la iglesia que pertenecemos, que es un orden, pero no le podemos dar mayor auge a estar anotado en un libro de la vida, libro de la iglesia, de miembro, que estar anotado en el libro de la vida. La importancia es estar anotado allá arriba. Amén. Y estar en el cuerpo, que es lo importante, dentro del cuerpo. Amén. Y el error que para muchos se van a molestar. Si yo ofrendo y diezmo, soy un fiel congregante, aunque no sea de Cristo. Es uno de los graves errores, que cuanto más ofrendo, más diezmo, soy muy querido de los que están a cargo. Pero yo quiero ser querido del Señor. Amén. Quiero ser mirado por el Señor. Que el Señor me pueda ver con ojos de amor, que me pueda ver con ojos de esfuerzo, que soy un hombre, o tú, o yo, o quienes seamos, que somos varones esforzados y valientes para llevar e impartir este mensaje. Yo quiero sentirme que soy discípulo de Cristo, que yo no soy discípulo de la iglesia. Quiero sentirme que soy discípulo de Cristo, que el tiempo que yo disponga, que yo pueda ministrar mi tiempo, qué tanto tiempo puedo darlo para mí, para lo secular del mundo, que puedo trabajar, y qué tanto tiempo tengo que darle al Señor. Más le hemos dado al mundo, nuestras fuerzas más están depositadas en el mundo. Todo logro lo tiene el mundo, pero nuestros logros como iglesia cristiana nos hemos quedado. Deberíamos haber avanzado mucho más, cada año avanzar mucho más. Es que esto es una guerra, avanzar terreno, y ese terreno son las almas, ganar alma para Cristo. Amén. Mucho más en este tiempo de pandemia. Queremos levantar esa bandera de guerra victoriosa, de llevar a las almas que están confundidas, enfermas, que podemos ganar ese terreno, esas almas. Ellos son los terrenos, que ganar esa vida para Cristo. Y ese es el discípulo, siervo. Amén. Aquí entran aquellos que Dios ha llamado para poder ser parte de esta construcción donde se está edificando el cuerpo de Cristo.
y viendo las prioridades bíblicas, no lo nuestro, no lo que nos han inculcado fuera de la Escritura, sino lo que Cristo enseñó, lo que los apóstoles dieron seguimiento. Y podemos ver que en el principio la iglesia primitiva era una iglesia que cada día Dios añadía a los que debían ser salvos, pero también había una preparación. Ahí nadie era evangelista porque solamente se le dijo que era evangelista. Tenía que haber una confirmación del Espíritu Santo. Tenían que haber señales que confirmen su llamado. Entonces, hoy en día, el que quiere ser apóstol, el que quiere ser profeta, el que quiere ser evangelista, hablemos la realidad de las cosas, o pastor, hay lugares donde venden credenciales por una suma de dinero y eres pastor y eres evangelista. Entonces, la prioridad más grande que Jesús hace con su discípulo es enseñarle que guarden todo lo que Él les había enseñado. Ahí hablamos de doctrina, la formación como un discípulo, porque ellos el día de mañana tenían que formar a otros. Entonces, nadie puede dar lo que no tiene. Si a mí me formaron mal, yo voy a formar de la misma manera. Yo voy a hacer el molde. Obvio que lo que viene después va a ser imitación al molde. Entonces, aquí el maestro es Cristo. Amén. Los discípulos aprenden, reciben y luego ellos entregan lo que ellos recibieron de Jesús, sus ordenanzas, sus mandamientos y todo lo que Cristo les mandó a hacer. Y cabe decir en esta hora lo que estás hablando, hermano, ¿será que somos discípulos de Cristo? Porque en realidad el discípulo anuncia, el discípulo Amén. saca provecho. El discípulo saca provecho de anunciar, ya sea en el trabajo, ya sea caminando, sea en la casa, los días feriados o no feriados, sacando, voy a visitar a la familia, hablar de Cristo, en el campo, en donde fuese, saca provecho de hablar de Él. Porque para mi parecer, para yo sentirme que soy discípulo, yo tengo que ganar más vida para sentirme que soy un discípulo que aprendí de Cristo. Porque el que ame a más a padre, madre, hijo o hija o tierra más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Entonces ahí estamos hablando de amor, amén. de entrega. Y mira, y fíjate lo que tú acabas de decir, que importante. Ese es el grande error. El Señor nos habló muy claramente y nosotros tenemos, en grande estima tenemos a la familia. Y no debe ser así, porque cuando hay, a veces, nadie estamos libres de los obstáculos, de los problemas familiares, nadie, de la muerte, de los problemas de enfermedades, de miles de cosas. Ya usted lo sabe, se puede imaginar, pero cuando sucede estos problemas, ¿a quién apuntamos primero? A la debilidad. ¡Uy, se murió mi hijo! Al mundo. O dudo, la fe se fue. Se me fue la esposa. Uy, se me fue la esposa. Al mundo, ya no cree en Dios. Cuando el Señor nos llamó a un discípulo, no lo llamó con esposa, solo para aprender de Él, para asemejarnos a Él, para hablar de Él. Nos creó, nos instruyó valientes, guerreros valientes, discípulo valiente, que no titubea al hablar. Y eso queremos ser discípulos, siervos, de verdad, discípulos. Es como se le dijo a Israel: amarás al Señor tu Dios con todo, primero, tu corazón. Amén, aleluya, con santo toda Rey. Tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, primero se centra el amor a Dios, porque si amamos a Dios, la consecuencia va a ser que vamos a poder amar a la familia, vamos a poder respetar a la esposa, vamos a poder amar a los hijos, porque luego añade diciendo: y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces,
Hubo un hombre por ahí que le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le habla de un hombre camino a Jericó que fue asaltado. ¿Y qué necesitaba ese hombre que había sido asaltado? Ayuda. Había sido golpeado. Necesitaba ayuda. Pero pasó un sacerdote y no lo atendió. Pasó un levita, tampoco lo atendió. Pero pasó un samaritano con su cabalgadura y sí lo atendió. Ese tipo de discípulos necesitamos y queremos ser. Queremos ser ese discípulo. Pero a mí lo que me llama la atención, que un sacerdote no es cualquier cosa. Es aquel que está para interceder por los demás. Está aquel que lleva el sacrificio y el que derrama la sangre. No era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Era el que estaba a cargo de toda la administración del santuario, de lo sagrado. Pero miró a este hombre y no le interesó. El levita, adorador, cantor, lo miró y no le interesó. El problema de la iglesia es que no atiende donde debiera estar. No ayuda cuando debiera ayudar. El problema de la iglesia, de nosotros como pueblo de Dios, es que vemos dónde está la necesidad y lo ignoramos. Y Dios nos tapa la boca usando a otros que muchas veces no son de la iglesia, no son cristianos, son mundanos. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque no hemos guardado la palabra. Si hay algo importante aquí en verso 20 de San Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas, no algunas, no 2 ni 3, todas las cosas que os he mandado. Él personalmente les mandó. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchos decimos, claro, Cristo está con todo. No está con todo. Está con aquellos que guardan su palabra. A veces, o no se ve casi, pero se ve siempre, y a punto de esto, son escasos los discípulos. Ahora hay más congregantes que discípulos. El discípulo es el que trabaja para el reino. El discípulo es el que busca agradar a Dios. El discípulo es el que quiere poblar el cielo para las almas salvadas. Amén. El discípulo es el que quiere arrebatar y ganar la vida eterna. Amén. El congregante simplemente cree que por estar lavado con la sangre de Cristo ya ganó la vida eterna. ¿Y qué le dijo el Señor una cierta oportunidad? Que habían un padre que tenía 2 hijos. Amén. A uno lo mandó a trabajar y dijo, sí voy. Y el otro que dijo, no voy, él es el que fue. Amén. Así es. O sea, hay gente que está adentro congregado, que están tomando puesto por tomar. El Dios de la gloria, el Cristo de la gloria, un día va a tomar esto bien en serio. Y esto lo va a tomar aquí en la tierra, lo va a tomar en cuenta. ¿Sabe cómo lo toma en cuenta? Así es. Porque el Señor dijo, por cuanto guardaste mi palabra, yo te guardaré. De la ira. Entonces queremos, ¿qué tanto por ciento estamos guardando esa palabra para que Él nos guarde como discípulos? Que uno podamos decirle, Señor, yo soy tu discípulo. Amén. Porque el estudiar la palabra involucra instruirse, culturizarse, aprender. Entonces quiere decir que no se está discipulando. En la iglesia más hay prédica. Se predica y se canta, pero no hay instrucción. Y el grave errores dentro de las iglesias hoy en día, no serán todas, pero hay mucho, es el predicar. Ellos no saben dónde se encuentran, solamente es predicar, y la prédica nos salva. No. La iglesia es un centro de instrucción, de preparación. Es para ganar almas, para engrandecer el pueblo de Dios, para engrandecer Valdivia con más alma para Cristo.
donde haya más congregaciones para Cristo. Hoy en día, hermanos, solamente hacemos congregaciones chicas, como limitándole la fe a uno y decir, mira, no puedo más porque mi fe es pequeña. Amén. Verso 20 cuando dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. ¿Qué cosas son? En una oportunidad Jesús dijo a sus discípulos, amaos los unos a los otros como yo los he amado. Y el apóstol Juan dice, y este es el mandamiento que hemos recibido desde el principio, que os améis los unos a los otros. Entonces, si hay un punto principal en el discipulado es el amor. Ahora, no es el amor que se habla o que se predica o se enseña, es el amor que se vive. Ahora, ¿cuál es el amor que Cristo reclama de su discípulo? Es dar la vida por otro. No es un amorcito así por encimita nomás. Me agrada porque yo también le agrado. No, aún amar a nuestros enemigos. Aún orar por aquellos que nos hacen mal. Interceder por ellos. Ahora el apóstol Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, el discipulado a la vez también te prepara para amar a tu enemigo. Que poco se habla de esto. Amar y aceptar aquel que te cuesta. Aún dentro de la iglesia, la Biblia dice, soportaos los unos a los otros, porque no todos los hermanos se agradan. Muchas veces hay favoritismo. No, esa hermana, no. Ese hermano, no. Ese pastor, no. Y no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que debemos amarnos y soportarnos por amor a Cristo. Importante, hermano, esto de aplicar los temas del discipulado en la iglesia de hoy. Y el amor te va a impulsar a salir a predicar a Cristo. Porque ¿qué es lo que te hace predicar? Es el amor de Cristo. Es Él que ama las almas. Es Él que dio su vida. Es Él que fue crucificado y derramó su sangre. Es Él que sintió los clavos en sus manos y en sus pies. Es Él que sintió esa corona de espinas sobre su cabeza y su rostro fue bañado en sangre. Es Él. Entonces Él pone de su amor en sus discípulos, que los impulsa a salir para afuera. Entonces, vemos aquí claramente sobre el discipulado, que le dice, haced discípulos a todas las naciones. Eso lleva un tiempo de preparación. ¿Preparación? Haced lleva un tiempo de formación. Amén. Donde hay instrucciones, donde eso te capacita para poder ejercer lo que Dios te llamó a hacer. Entonces, discípulo, el significado es principiante, alumno. Alumno, principiante, aprendiz, instruir, que te estás instruyendo, preparando, un colegial. Es como ir a la escuela y estás en el básico, pasando la enseñanza básica. Sí, y ojo que, como tomando como ejemplo, las personas que estudian, cierto que van a una universidad, de hecho que después que ellos salen, letrados, capacitados, tienen que ir a ejercer a terreno para que la universidad pueda ejercer un diplomado y de decir sí, ahora sí son profesionales porque saben ejercer su meta, saben ejercer y planificar y poner en obra sus proyectos. Nosotros tenemos que poner en obra nuestros proyectos. Los líderes tienen que saber qué tipo de creyentes tienen dentro de una congregación, porque hay muchos tipos de creyentes. Pero aquí lo que involucra es discípulos de Cristo, no discípulos de iglesia. Aquí queremos los discípulos de Cristo, que involucra mucho que cada uno de los líderes pruebe su obra. ¿Quiénes son su obra? Los discípulos, que tienen que probar qué tanto ese discípulo puede atraer más discípulos. Amén. Porque aquí no se trata de tener 4, 20 ni 30 hermanos y los mismos, y pasamos los mismos creyentes y los mismos. Diría, no hay instrucción, no hay discipulado.
son ellos solos. Y donde ellos son solos, diríamos no está Dios, porque no está Cristo, porque Cristo dijo, como tú bien lo acabaste de decir, Dios es amor. Y nosotros queremos impartir ese amor, llevando ese amor, llevando ese amor. No hay necesidad. Miren, antes yo recuerdo, cuando éramos discipulados y salíamos a terreno, queríamos ir a los hospitales, a las cárceles, a los hogares. Nos programábamos. Esta semana vamos a ir toda esta cuadra. La otra semana y la otra cuadra, y hasta llegar a toda la población. Luego avisar dónde había enfermos para comunicar al pastor, y el pastor con todos a orar por ese enfermo. Eso es bueno, un trabajo en equipo. En equipo. Ahí. Y cuando se veía esos problemas de mucha necesidad, entonces los discípulos iban a la iglesia a informar, y al informar en la iglesia, el pastor informaba, ahora es el plan de trabajo del evangelista, porque ya veían que había terreno de mucha necesidad. El evangelista iba porque el terreno ya estaba preparado, y ahora él iba a evangelizar. Era lanzar la semilla. A lanzar la semilla para después cosecharla. Eso es lo que quiere ahora Cristo Jesús. ¿Qué discípulo hay y qué discípulos estamos avanzando a este año 2021? ¿Qué tantas almas, qué tanto por ciento mi vida ha rendido de trabajar para el Señor? ¿Qué tanto he avanzado en el camino a la meta en Cristo Jesús? Amén. Sí, seré un buen discípulo, seré una buena tierra, ha caído la buena semilla a esta tierra que es mi vida, a tu vida. Tendremos la dicha de cuando estamos orando y conversando con el Señor, de decirle, Señor, gracias por ser tu discípulo. Mira, me ayudaste, me enseñaste. Acá te presento las almas que se convirtieron en tu nombre. Aquí está, Señor, lo que tú me has enviado. Y así, discípulo, aquí te lo presento. Qué triste es orar y decir, Señor, pido por mi esposa, por mis hijos, por la salud, por el trabajo. Eso es rutinario, ese es religión. Ese se llama egoísmo, de estar orando siempre. Gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por el pan de cada día, gracias por el trabajo. Eso ya está bendecido. Queremos ser más allá de lo que podemos ser, rendir más allá de lo que podemos tener adentro, ser discípulos. ¿Cuánta gente no tiene que comer, no tiene que dormir en el sentido espiritual? Hay gente turbada, gente enferma, gente endemoniada. ¿Y dónde están los discípulos? ¿Dónde están los discípulos? Se requiere discípulos juntamente con sus líderes, juntamente con sus pastores, para decir, oremos por nuestra ciudad. Vamos orando. Muchos van a decir, oramos. Pero el orar se siente, porque alguien tiene que decir, yo estuve enfermo y fui a tal sitio, me sané. Se involucra a otro, y se llega en toda la ciudad, y se involucra que es una congregación de discípulos de verdad. Se divulga lo que se divulga. Hacen. La gente no queda callada. La gente, es tanto el impacto, ya sea una sanidad, un milagro, que lo proclaman, lo hablan. Por eso era imposible que la gente callara. Jesús le decía, no le digan a nadie. Pero para ellos era imposible, si estaban enfermos, estaban leprosos, muertos. ¿Cómo? Uno de aquellos que proclamó, habló lo que él había vivido fue Lázaro. Y yo me imagino que estando 4 días muerto, Cristo lo resucita. ¿Cómo habrá sido su testimonio de impacto para los demás? Que dicen que muchos creyeron en el Señor. Amén. Muchos creyeron en el Señor. ¿Por qué? Porque el testimonio que decía cada uno, el que fue sanado, el que fue limpiado, el que fue liberado, impactaba. El joven endemoniado quería seguir a Jesús, pero Jesús le dijo, no, ve a los tuyos y cuéntale cuál grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y se fue por todo Decápolis, que era una ciudad, era un lugar con 10 ciudades. Se fue anunciando lo que Cristo había hecho con él. Entonces, vemos, mi amado siervo, que el discipulado también da lugar a formación de carácter, que es un punto importante también, porque el mismo discipulado que Jesús tuvo con Pedro
le formó un carácter. El carácter de Pedro tuvo que ser trabajado y el maestro lo hizo. Dentro del discipulado tuvo que enfrentar situaciones donde fue trabajado su carácter. Entonces, en el discipulado es trabajado nuestro carácter, nuestro temperamento, porque muchas veces decimos, tenemos amor, tenemos paz, como por ahí dice un siervo, mientras no te pisen el callo, mientras no te pongan en presión, cuando el hombre de Dios es puesto en presión y la presión es muy fuerte, se manifiesta lo que está dentro. Cierto. Ahí se manifiesta lo que está dentro, no cuando todo es paz, cuando todo es serenidad, cuando todo está calmadito, no. Hay cualquiera que dice, tengo paz, tengo gozo, pero cuando viene la presión, cuando viene la traición, cuando te pisan el callo, se manifiesta lo que está dentro. Y lo que tú acabas de decir, este versículo que el Señor nos dio, una visión, un plan de trabajo, un objetivo. ¿Cuántos millones de millones en la tierra nosotros nos vamos a presentar este año? ¿Qué cuenta le vamos a decir al Señor? Aquí está mi obra. Aquí está mi plan de trabajo que tú lo estructuraste y lo diseñaste. Aquí está trabajado. ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué cuenta le vamos a decir? Qué precioso de decirle, Señor, este año caminé con tu palabra, me guiaste, me instruiste, y aquí te presento todas las almas que se ganaron para que los bendigas, para que este año sean mejores, para que este año se ganen más almas para tu reino, para tu gloria. ¿Cómo nos vamos a presentar este año? ¿Con las manos vacías? ¿Con un espíritu frío, vacío? ¿Con un espíritu de sueño? ¿Con un espíritu cansado? ¿Cuántos evangelistas se van a presentar esta noche, hoy, mañana y siempre al Señor, de decirle, Señor, gracias? Los pastores, ¿cuántos se van a presentar también este año, terminando el año? Porque tenemos que hacer nosotros un autoanálisis. Un autoanálisis de tipo de una administración de contabilidad espiritual. ¿Qué tanto rendí este año al Señor? Así, amén. ¿Qué tanto por ciento pude dar mi vida al Señor este año? Así es. ¿Qué tanto este cuerpo se pudo dar en sacrificio al Señor? Nos hemos quedado en el pasado. No estamos en una persecución ministerial, como que nos buscan a matarnos, pero sí estamos en una persecución de ceguera espiritual, con sueño, con cansancio, con vergüenza. Y si pecaste, ¿qué? ¿No tienes al autor y como consumador de la vida? ¿Acaso no puede restaurar tu vida? ¿No puede hacer nueva tu vida? Es Cristo Jesús a quien tenemos. Amén. No nos puede tapar la boca el diablo. Cuando Pedro se equivocó, ¿acaso él se quedó en su pasado? Él avanzó. Jesús sabe, el Señor sabe que tú y yo y todos vamos a tener falencias. Que capaz no podemos equivocar, pero ahí está Él para tendernos su mano. Amén. Para hacernos avanzar. Porque Él sabe que tú no eres de este mundo. Tú y yo somos pasajeros en este mundo. Que tenemos que salir. Nosotros no podemos salir solo, pero acá a través del Espíritu Santo en Cristo podemos. Amén, amén. La otra parte que quería igual tocar, cuando dice Jesús se acercó y les habló diciendo, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Qué importante para el discípulo es bautizarse. Porque el bautismo da lugar a que tu viejo hombre queda enterrado en las aguas. Entonces ya estamos hablando de una nueva criatura. El discípulo no solamente aquel que se le enseña, sino que también tiene que morir. Amén. Para sí. que nazca la nueva criatura. Jesús dijo, cuando habla de la salvación, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero hoy en día hay muchos que se amparan solo en el bautismo. Dice, no, yo fui bautizado, pero no está caminando, no está perseverando, está muerto en el mundo. Entonces, muchos se quedan solamente con el bautismo de agua y como que eso los va a salvar.
Pero va más allá. Más allá, apunta mucho más allá. Porque de ahí del bautismo tenemos que pasar a la conversión. A la conversión y guardando su palabra. Amén. Amén. Qué importante, hermano, esto. Que tenemos que recapacitar nosotros como cristianos, como creyentes. Independientemente, cada uno personalmente como creyente. ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿A qué dimensión, a qué velocidad, a qué ritmo has podido desarrollarte? ¿Has tomado como práctica la palabra de Dios? ¿O se ha quedado solamente como estudio? ¿O se ha quedado en letra? Porque si se ha quedado en letras, se quedó en imagen, en dibujo. Y nosotros no tenemos dibujo, tenemos vida. Esta palabra es vida. Amén. Que tenemos que llevar almas al reino. Con esta finalidad el Señor nos llamó a ser discípulos. Amén. Este es el fin de un discípulo. Engrandecer el reino de Cristo Jesús cada día a través de su palabra con almas para el reino. Y el que no gana almas para Cristo, ¿podrá ser un discípulo? Yo creo que... ¿O será un estorbo que está dentro de la congregación? Porque Dios no llama estorbo ni para hacer tropiezos, ni para ser flojos dentro de una iglesia. Si hay algo que importante que Jesús dijo, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Amén. Y vuestro fruto permanezca. Aleluya. Entonces, el punto es llevar fruto para Dios. Y no hay fruto más grande que llevar almas a los pies de Cristo. Aleluya. Arrebatarle las almas al diablo, aquellos que están en el alcohol y la droga y en cuantas cosas, arrebatárselas, quitárselas y traerla al pie de Jesús. Entonces, ahora, para que suceda eso, para que pase eso, tiene que haber una formación, tiene que haber una autodisciplina, porque puede estar el don, puede estar el ministerio, pero si no hay una autodisciplina, se corre el peligro de que, dijo Pablo, el apóstol, no sea que yo siendo heraldo para muchos venga a ser desechado, descualificado, reprobado. Cierto. Entonces, el punto no es solamente que tú ganes alma, es que tú seas salvo. Es que tú seas salvo también. Entonces, porque ¿de qué serviría predicarle a medio mundo y nos perdemos? Sí, sí. Por eso es importante el verso 20 del capítulo 28 que estamos, amados hermanos, del libro de San Mateo, del discipulado estamos hablando, de que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la promesa. ¿Cuándo se cumple la promesa? Que Cristo estaría con nosotros hasta el fin del mundo si guardamos su palabra. Amén. Si no estamos guardando la palabra de Dios, aunque sea evangélico, aunque sea la iglesia pentecostal, metodista, aliancista, la iglesia del avivamiento, el ministerio tal, pero si yo no estoy guardando la palabra, me pierdo. Es desconocido por el Señor. Qué terrible. Sí, hermano. Entonces, estas son las prioridades que tenemos que ir ya colocando frente a todos los paradigmas que se han levantado como fortalezas dentro de la iglesia, como prioridades. Porque ¿cuál es la prioridad nuestra? Es que primero nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ahora hacemos una pregunta: ¿cuántos de aquellos que están conectados, cuántos de la iglesia saben que su nombre está inscrito en el libro de la vida? Muchos no lo saben. Muchos no han recibido ni siquiera el testimonio del Espíritu Santo. Ay, Señor. Porque realmente cuando Jesús dice, Él dice claramente, el que crea en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y hablaba del Espíritu Santo que moraría dentro de los creyentes. Entonces la pregunta es, ¿se siente el Espíritu Santo? ¿Lo sentimos? ¿O realmente solamente es una enseñanza que ha sido para nosotros, ha sido un diálogo escritural, pero no se ha vivido, no se ha experimentado? Hay peligro, porque los discípulos experimentan los ríos de agua viva. A lo que Cristo le llama discípulo,
es lo que realmente es la verdad, no lo que el hombre le dice discípulo aquí en la tierra, es lo que Cristo le llama discípulo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, Amén. cargue su cruz y sígame. Es un discípulo el que deja todo por Cristo. Tiene que renunciar, tiene que despojarse a la vieja vida, a las malas costumbres, a los pasados patrones de conducta. Tiene que realmente, como enseña la Biblia, morir a él mismo para que pueda ser un discípulo. Porque el discípulo es semejante que va a tener que ponerse al lado de un buey viejo, enyugarse con el Espíritu Santo. Amén. Sí, sí, tiene que hacerlo. Y recalco, ¿cómo nos vamos a presentar este año? ¿Cuánto hemos podido avanzar? ¿Cuántas victorias hemos ganado este año? ¿Cuántas guerras espirituales hemos ganado? ¿Hemos perdido? ¿A cuántas almas hemos auxiliado con la palabra del Señor? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos ganado? ¿Te sientes satisfecho en tu corazón? ¿O nosotros nos sentimos satisfechos de los logros que la palabra ha podido hacer en nuestras vidas para llegar a otras vidas? ¿Nos sentimos seguros que somos discípulos? ¿Hemos ganado las almas para Cristo? ¿Nos sentimos bien para presentarnos delante del Señor y decir, este año gané un alma, 2 almas? Este año pude conversar más contigo en oración, en comunicación. Me pude desarrollar más, que sacándole el quite a esta pandemia pude visitar a más almas. Si no lo hacía en el tiempo cuando no había esto, ahora pude llegar a más vidas, pude hablar más de ti, que el diablo está entrando a través de estos virus, de estas pandemias, asustando y amedrentando para detenerlo, no solamente a la iglesia, sino para entrar escasez espiritual dentro del mundo y dentro de la iglesia. ¿Qué tanto usted y yo hemos avanzado? ¿Qué tanto podemos decir al Señor, acá está mi alfolí, esto es lo que yo gané para ti? ¿Qué tanto podemos decir ahora? ¿Qué tanto los siervos podrán decir, qué avancé? ¿Cuál es el logro? ¿Cuál de todo el trabajo? ¿Cuál ha sido el resultado? Entonces, el tema del discipulado es muy profundo, es muy amplio y toma muchas cosas, aún la forma de vida. La forma de vida, porque el discipulado no solamente de nombre, es su vida, es su vida. Un estilo de vida. Su estilo de vida diario, donde tiene que reaccionar frente a la Escritura, tiene que caminar aquí en la tierra con Dios, no es mucho pedir, es lo que la Biblia enseña, donde tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, donde tenemos que recibir instrucciones de Dios directas, donde tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos mande hacer, donde realmente el discípulo es probado, donde su fe tiene que ser pasada por fuego, es donde tiene que lograr caminar por las aguas, porque Jesús lo dijo y su palabra lo dice, pasarás por las aguas pero no te anegarás, pasarás por el fuego y no te quemará, ni la llama arderá en ti. ¿Cuántos discípulos hay? ¿Cuántos discípulos formados, capacitados, enseñados, instruidos para traer almas, para enviarlos al mundo y que traigan almas? Porque no solamente que tenga el llamado de evangelista, no solamente que sea misionero, sino que la ordenanza, id al mundo, predicad el evangelio a toda criatura, es para todo el cuerpo de Cristo. Involucra. ¿Me entiendes? Entonces, sí. Pero ahora la responsabilidad de ser discipulado, ¿de quién es? ¿Es del pastor? Es el que está ahí por delante para enseñar, para instruir, para formar, para preparar, porque el pastor es la cabeza que Dios puso allí y sobre el pastor está Cristo. Entonces, como alguien dijo por ahí, sométase a su pastor mientras su pastor se someta a Cristo. Entonces,
realmente el tema del sometimiento, el tema de que el discípulo se caracteriza como está bajo sujeción, está bajo sometimiento. Porque estamos luchando contra un reino que realmente es unido. El reino de las tinieblas no se desune por nada. Entonces, si nosotros vamos a ir allá y estamos involucrados y estamos atacando con todo contra las tinieblas, es porque tenemos que estar bajo sujeción. El discípulo está bajo sujeción de Dios en la forma como Cristo lo estableció. Por eso están los pastores, o si no, no estarían los pastores. Los pastores para Dios son muy importantes. Inclusive en Efesios 4:11, el ministerio más importante es la del pastor. ¿Por qué? Porque el evangelista puede ganar almas. ¿Y quién las discipula? ¿Quién las enseña? ¿Quién las instruye? Y eso falta. ¿Quién las lleva al bautismo de agua? ¿Quién les ministra el bautismo del Espíritu Santo? ¿No el pastor? Pastor, falta mucha instrucción dentro de la iglesia. Falta mucha instrucción. Y por falta de instrucción no se ha avanzado. Y por falta de instrucción es el estancamiento, el detenimiento de la iglesia. Muchos podrán decir esto que están hablando es una pura realidad, porque si preguntamos entre nosotros cuántos ha avanzado este año, le vamos a echar la culpa a la pandemia. Pero antes de la pandemia, ¿cuánto se pudo avanzar? Que pudiendo haber, que antes que llegara la pandemia, pudiendo usar los dones espirituales, los ministerios, los evangelistas en campaña, no lo hemos hecho. ¿Cuánto más ahora? Ahí hay un punto importante, ¿eh? Por ejemplo, el tema de la unidad. Yo creo que todo esto es por testimonio. Muchas veces no se visita, muchas veces no se invita por el testimonio que se conoce del varón, por el testimonio de la sierva o del siervo. Y eso ha entrado dentro de la iglesia a desunión. Ha entrado dentro de una división, donde en una oportunidad había una vigilia y venía entrando un pastor y miró al que estaba predicando, que era un pastor también, dijo, está él, no, yo no entro. Y se fue con toda su gente y se volvió para atrás. Entonces, yo creo que falta, en este sentido, falta seriedad, falta madurez, que no cualquier cosa te afecte y que cada uno va a tener que dar cuenta delante de Dios. Porque hay aquellos que están difamando, eso lo hablé ayer, están difamando, no di nombre ni nada, pero el que escuche y vea el video que se hizo, la transmisión, se va a sentir identificado. Difamando a hombres de Dios y diciendo que son siervos del diablo. Entonces, ahora, si el hombre está mal, Dios lo juzgará. Pero usted ni yo no somos jueces. El que juzga es el Señor. Entonces, los pastores, lo primero, ven un hermano, cómo fue formado, cómo fue capacitado. ¿A quién lo formó? ¿Quién lo preparó? Cuando tiene una buena formación, una buena disciplina. Ahora, cuando no es así, ¿quién lo discipuló? En una oportunidad, en un programa de radio, había un hermanito y habló cuántas cosas. Entonces después el pastor me llamó y me dijo, hermano, le quiero hacer una pregunta. ¿Quién le entrega estudios bíblicos al hermano? ¿Quién lo discipuló? Entonces hay quienes no se dejan discipular. Que eso es importante. No se dejan discipular. Hay quienes creen que lo saben todo y no necesitan que le enseñen nada. Es un gran error. Un gran error. Porque nosotros debiéramos ser enseñados, capacitados, discipulados. Está el Espíritu Santo. Muchos dicen, no, si el Espíritu Santo me enseña, el Espíritu Santo me... Sí, es verdad, pero el mismo Espíritu dejó pastores. Y Él los toma muy en cuenta, los pastores que están aquí, en su mano derecha. Es cosa de ver Apocalipsis, las 12 estrellas, las 7 estrellas que eran las siete iglesias de Asia. Gloria a Dios. Cierto, hermano René.
tenemos para mucho más espacio, si Sí. Dios permite, para estos días. Pues ya no sé. estamos terminando ya. Sí, ya. terminando. Estamos en la hora ya Sí, alcanzada. parece que nos están limitando a nosotros últimamente en este canal, pero esperamos salir con más frecuente, a más tiempo, para pedir también a los que están auspiciando a través de este medio de que puedan darnos más espacio y poder hablar más sobre las cosas de Dios, Amén. sobre este pan. Queremos más profundizarnos, aprender. Y si usted tiene algo que aportar, aporte, que va a ser para beneficio nuestro, para todos nosotros, de poder participar. Y bien, pues, hermano René, agradecido Amén. por esta tarde, pues, hermano. Amén. Que Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad. Dios bendiga a los hermanos conectados, los pastores que están conectados también, que veo también. Dios les sea bendiciendo grandemente en esta ya noche. Ya mañana se levanta la cuarentena. Y No es provisorio, no, esperemos que sea provisorio, porque parece que no es permanente. No es permanente, va a ser provisorio por el tema de las compras y todo lo que viene. Y para la Iglesia de Cristo, aprovechemos este levantamiento de cuarentena, evangelicemos hasta donde podamos, que no haya un lugar donde el diablo se pueda esconder. Anunciemos de Cristo en estos días que nos van a dar las iglesias. Amén. Con sus pastores. Amén. Por toda Valdivia, anunciemos, y así sea en todo el mundo. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Damos gracias a Dios, Padre, te damos gracias, Señor, por este tema que tuvimos, Señor. Gracias, Padre, un tema importante de enseñanza, primeramente para nuestras vidas, Padre, vivirlo, Señor, y luego entregarlo, ministrarlo y enseñarlo. Padre, te damos gracias por todo, Dios mío. Bendecimos a tu pueblo, bendecimos a cada pastor que ha estado conectado, a cada hermano que ha estado conectado. Padre, que la gracia, el amor y la misericordia nos guíen siempre, Padre. Gracias te damos, Señor, a ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hermanos. Bendiciones. Hasta otra oportunidad.